En el vasto mundo de las creencias existen movimientos que nacieron con promesas de esperanza y salvación, pero que terminaron envueltos en secretos oscuros, misterios y tragedias. Hoy exploraremos la historia de tres de los grupos religiosos más controversiales y enigmáticos de la era moderna: los mormones, la luz del mundo y el templo del pueblo de Jim Jones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Ecos. Yo soy Paco. Yo soy Ernesto. Y como lo acaban de escuchar hace un momentito, hoy hablaremos de un tema bien delicado, pero que espero que les interese mucho. Esta será la primera parte de no sé cuántos capítulos, pero justamente vamos a hablar de unas sectas de la era moderna. Y en la primera parte que quisiéramos tocar, solamente vamos a hablar de tres de estas sectas. Una de ellas son los mormones, la luz del mundo y el templo del pueblo de Jim Jones. ¿Cómo ves? Así es, sí, es un tema que nos apasiona muchísimo, no porque sea bueno, claramente, pero sí, obviamente sabemos que es un tema delicado, pero sí es importante pues hablarlo, discutirlo, debatirlo y también saber su opinión en los comentarios sobre qué opinan de estas tres sectas de las que vamos a hablar. Y pues bueno. Pues comenzamos. Sí. Yo creo que, hablando primeramente de los mormones, y como lo escuchábamos en la introducción, cada una de las sectas, por lo general, empiezan como de buena forma, ¿no? Así es. Sí. Empiezan con una buena ideología, tratando de ver por el interés de las personas que están involucradas en estas sectas, pero lamentablemente se van envolviendo en creencias. Cada líder empieza a buscar por su beneficio. Uh-huh. Y al ver que está obteniendo seguidores, que lo están idolatrando, que está generando como una pasión en las personas, pues empieza a desviarse de este plan, ¿no? Sí. Sí, porque al momento de comenzar, como bien decías, pues empiezan bien, ¿no? Empiezan impartiendo una ideología, digámoslo, correcta, entre comillas, ¿no? Porque es discutible algunas de ellas. Okay. Pero, pues como coloquialmente se conoce, ¿no? Que se les empieza a subir la fama a la cabeza o el poder que traen sobre estas personas y empiezan a querer controlar lo que es su vida, ¿no? Muchas veces, y toman decisiones que desafortunadamente traen destrucción a su vida. Y curiosamente muchas de estas sectas surgen a partir de el cristianismo, ¿Sí? ¿no? Sí, Como sí. Lo vamos a ver a continuación. Algunas de estas sectas iniciaron dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, pero como lo dice la misma escritura, tenemos la palabra profética más segura, así lo dice, que no es de interpretación privada. Sí. Y es que es ahí donde debemos de tener mucho cuidado en cómo estamos interpretando la palabra de Dios. Uh-huh. Porque creo que ya lo hemos dicho anteriormente en otros capítulos, que tú puedes leer un texto y tú puedes decir, mira, en este texto me está diciendo, no sé, X situación. Por ejemplo, yo podría decirte, sí. La Biblia dice que la vida del hombre está en la sangre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ahorita lo vamos a ver, se derivó justamente una doctrina en la cual pues la sangre no se puede tocar, no se puede manipular, no se puede hacer de ninguna forma, ¿no? Exactamente. Yo quisiera iniciar con los mormones, que, mira, preparé aquí un resumen. Sí. Corría el año de 1820 en un pequeño pueblo de Nueva York, cuando un joven llamado Joseph Smith afirmó haber tenido una visión que cambiaría el curso de su vida y la de miles.
Joseph decía que Dios Padre y Jesucristo le había hablado directamente diciéndole que no se uniera a ninguna iglesia porque estaban desviadas de De la la verdad. verdad. No Entonces, inventes. no sé si tú has escuchado eso, de que se dice, es que tú no puedes escuchar a tal predicador, tú no puedes escuchar a tal persona, inclusive yo he visto que se mira mal cuando tú buscas un libro, por ejemplo, incluso en la librería cristiana, Sí. ¿no? Porque no sé si tú has escuchado hablar que dicen, la mucha letra mata el Mata el espíritu. espíritu. Entonces Sí, te sí, dicen, sí. es que si tú empiezas a investigar, empiezas a indagar y todo eso, eso está mal. Y no, realmente la palabra de Dios nos habla y nos dice que tenemos que escudriñar Las las escrituras. escrituras. Así es. Y escudriñar las escrituras no solamente es leerlo, porque hay veces que lo leemos como un cuento, ¿no? Que empezamos a leer la Biblia y así de, ah, mira, sí, sí, sí. Pero la indicación de escudriñar las escrituras es ver por qué dice eso, ir al Sí, sí, origen sí, de sí, lo sí. que está hablando la escritura. Sí, y hay muchas veces también con lo que decías de predicadores, de que no te dejaban, no sé, hay un pastor que atacan mucho que sinceramente a mí me gustaba muchísimo escuchar sus prédicas, se llama Juan Manuel Vaz, Ujú. ¿no? Entonces es muy atacado en internet porque dice las cosas como son, ¿no? Y te lo explica con la Biblia en la mano y sin atacar a nadie, solamente da su punto de vista sobre distintos eh, casos cristianos y cosillas así. Y mucha gente lo tacha de que nada más se fija en los errores y Ujú. comentarios así. Y sí, o sea, mucha gente sí ha llegado a reportar su página de YouTube y sus prédicas de querer cancelarlo prácticamente, ¿no? Cosas que no les parece, ¿no? O sea, porque yo creo Sí, que sí, toca sí, sí. puntos muy vulnerables. Y yo te voy a decir algo, hay una página en Instagram, bueno, Ujú. una cuenta en Instagram que se llama, este, ¿cómo se llama? La de memes. Ah, Wilson. Wilson Memes. Wilson. Que por ejemplo, a algunos pastores les dice herejes, ¿no? Así. Ajá. Pero, no sé, tú te has dado cuenta que hay muchos que les dicen así, por Ujú. ejemplo, Itiel Arroyo, ¿no? O así Ajá, de sí, sí, feliz sí. cumpleaños hereje o algo así. Y no se lo toman personal, Sí, no. porque aún saben que lo que ellos hablan es la sana doctrina, ¿no? Exacto, sí, O sí, sí. sea, pero ¿quiénes son aquellos que Que se sí se lo ofenden toman personal. directamente? Pues aquellos que también hay cosas vulnerables de las cuales no les gusta que Que les se tomen ese hablen, tema. ¿no? O sea, a nadie nos gusta la crítica, definitivamente. Pero mira, si te están diciendo algo que realmente tú sabes que no Que es estás así, mal. o, ajá, que Sí. estás mal, sí, porque dices, oye, como que esto ya se dieron cuenta, ¿no? Pero, si tú sabes que es algo que no, o sea, y Ujú. yo tengo la noción, yo tengo la certeza de lo que yo estoy diciendo está en la palabra de Dios, Sí. pues no tendrías por qué sentirte. Pero incluso a esta cuenta ya la han Bloqueado. bloqueado, denunciado y así todo, ¿no? Sí, de hecho ya hasta tienen una cuenta de Alterna, respaldo. sí. Ajá, y porque estaba muy en rumor de que iban a cerrar Wilson Memes por todas las cancelaciones y muchos bloqueos de diferentes figuras pues cristianas y religiosas, de que le Exactamente. estaban bloqueando y reportando todas sus publicaciones. Ya iban a dar de baja la cuenta, pero ahí Ahora, sigue, ¿no? ¿tú te has dado cuenta que la mayoría de las cosas que suben y, o sea, que ellos sienten como una agresión, han sido cosas que dices, Es que sí, no, o o sea, sea, ya después vamos a hablar como de estas doctrinas modernas que se han tratado de integrar al evangelio. Y no digo del 2000 para acá, te estoy diciendo del 2020 a la fecha. O sea, creencias de que realmente Dios no es una Trinidad, sino que son exactamente, cuatro, ajá. que hay alguien más arriba de la Trinidad, ¿no? Y todas que Dios nos ha abandonado, Exactamente, ¿no? ¿no? Unicitarios que se han puesto muy de moda Exactamente, también. que la Trinidad no existe. O sea, todas esas Sí, sí, sí. situaciones que después vamos a hablar. Pero justamente me desvió un poquito ahí porque dice,
que Joseph Smith dijo Sí. que Dios Padre y Jesucristo, o sea, los dos se le presentaron. Y eso Ujú. también hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que dice, es que Dios me lo reveló, o sea, realmente Dios me lo dijo directamente a mí y no se lo dijo a nadie más. Sí, sí, Y sí. Joseph Smith dice, diciéndole que no se uniera a ninguna iglesia porque estaban desviadas de la verdad, ¿no? Ok. Y ahí poniendo también una bandera roja es si de repente tú escuchas que ninguna iglesia tiene la verdad, sino solamente la iglesia en la que te congregas, pues ten mucho cuidado, ¿no? Porque así comenzó Joseph Smith y muchísimas sectas más, Sí, sí, ¿no? sí. Ahora, no te estoy diciendo de que escuches a todo, no, dice la Biblia incluso, debes de tomar lo bueno de lo que, y tienes que escudriñar principalmente las escrituras, porque también no te vas a ir en pos de otras doctrinas sin leer tu Sí, Biblia, ¿no? exactamente. Pero bueno, mira, dice, pero eso no era todo. En 1823, Sí. un ángel llamado Moroni se le apareció y le reveló la existencia de unas planchas de oro enterradas con escrituras antiguas. Estas planchas que Smith tradujo milagrosamente. Hay quienes dicen que se le dieron dos piedras, Ujú. que eran, creo que el Urim y Tumim, algo así, y que con esas piedras él las iba a poder utilizar como si fueran anteojos y él iba a leer esa revelación. Y Órale. dice que Smith tradujo milagrosamente, se convirtieron en el famoso libro del Mormón, que es donde Sí, ellos sí. fundamentan su fe. Ujú. En 1830 fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No sé si tú has visto algunas de estas iglesias. No. Hay, Sí, no. sin fin, hay muchas. Incluso en cada ciudad, no tengo la idea de cuántas habrá, pero hay Ajá. muchas. Con el tiempo, miles le siguieron hasta que su creciente poder generó odio y en 1844 Joseph Smith fue asesinado. Su sucesor, Brigham Young, los llevó a Utah para fundar una nueva comunidad. Pero la historia de los mormones no está exenta de polémica. ¿Por qué? Por poligamia practicada durante décadas y la exclusión racial hasta finales del siglo XX han marcado su legado. A pesar de eso, hoy millones creen en sus profetas modernos y en la promesa de alcanzar la divinidad. No ¿Cómo ves? manches. Yo también estuve investigando un poquito sobre esta doctrina Ajá. y también uno de los datos como que turbios, se podría decir, son aquí me lo puso como secretos de los templos, ¿no? Ok. Que hacían como rituales exclusivos Ajá. y asesinaban en las cárceles en 1884 y también empezaron a irse con prácticas como la dicha práctica bautismo por los muertos o rituales en iglesias que nos explican abiertamente, ¿no? Que casos de abusos a menores de edad, ¿no? Qué triste, sí. Eso del bautismo por los muertos sí lo había escuchado, que justamente era como para redimir, ¿no? Ajá, El alma de los que habían muerto. exactamente. Cosas que te digo, es que esa es la importancia de leer la Biblia, ¿no? Porque aún así, o sea, estés tú en la iglesia en la que estés y escuchaste una predicación el domingo, escuchaste una enseñanza que te dijo tu líder, búscala. No te quedes nada más con eso que te dijeron, porque pues somos humanos, ¿no? Y podríamos en cualquier momento confundir incluso la escritura y de repente hay frases, ¿no? Que muchos creen que están en la Biblia, pero que ni siquiera Sí, sí, existen sí, en la sí. Biblia, ¿no? Porque ayuda que yo te ayudaré, ¿no? Sí, sí, Y sí. que eso jamás viene. O que no se cae la hoja de un árbol si Dios Si no Dios no lo sabe. lo permite o Lo algo así. algo Decía, así, sí, sí, pero sí, sí. eso que tampoco viene, ¿no? No sé si quieras seguir con la siguiente. Así es. La siguiente doctrina, pues es una de las más populares en los últimos años, Ajá. que es
la luz del mundo, ¿no? Que se originó en Guadalajara. Y pues mira, te voy a platicar un poquito sobre esto. El origen de la luz del mundo fue pues un crecimiento así súper acelerado, o sea, creció muy rápido esta secta y pues fue fundada aquí en México, en Guadalajara, en el año de 1926, ¿no? Por un apóstol, bueno, por un señor llamado Aarón Joaquín. Y pues como te decía, ¿no? Esta iglesia o esta secta creció muy rápidamente allá en Guadalajara y hoy en día tiene millones de seguidores, no solo aquí en México, sino ya a nivel nacional, ¿no? Entonces se caracteriza también por un culto muy centrado en la figura del líder, ¿no? Y es a lo que voy. Ellos se centran mucho o sea, ellos no tienen un pastor, para ellos es el apóstol, la figura del apóstol. Ajá. Y pues bueno, el culto se basa a la personalidad del apóstol, ¿no? Para ellos, o sea, sí existen los pastores, pero para ellos el apóstol tiene un rango Superior, él está superior, por encima exactamente. Entonces él puede mandar a los pastores, él puede hacer lo que quiera y con la congregación igual, ¿no? Entonces, pues bueno, surgió esta secta llamada la Luz del Mundo y esa centralización del apóstol tiene pues ese rango jerárquico, ¿no? De sistema piramidal casi. Eso también sí, es sí, mucho sí. de sectas, ¿no? De que tienes que atraer más gente y los que están encima, o sea, como que va viendo eso hasta llegar al que está antes de Dios, ¿no? Sí, que en este caso es el apóstol. Exactamente, y a mí me ha tocado ver, digo, nunca he asistido a alguna iglesia de este tipo, pero sí me ha tocado ver en algunas iglesias, incluso cristianas, ¿no? Que siguen este mismo patrón de que tienen apóstol, apóstol, bueno, está apóstol, luego profeta, tienen pastores, mujeres y ya lo demás es la iglesia, ¿no? Entonces, sí he visto muchas veces que idolatran mucho a esta figura apostólica, ¿no? De que si no ora por mí tal persona, pues como que Dios no va a hacer nada en mi vida porque no fue el apóstol el que oró por mí, ¿no? Y cosas así. Y pues bueno, siguiendo con esto, pues algunos de los datos perturbadores sobre esta secta es que tuvo mucho escándalo por abuso sexual. En 2019, Nazón Joaquín García, que es el líder actual, ¿no? Que es apóstol, fue arrestado en Estados Unidos y fue acusado por múltiples delitos graves, hacía mucha trata de personas, violentaba igualmente a menores y trata no solamente de lo vendo, sino también traficaba contenido sexual de menores de edad. Sí, yo vi un documental de él en Netflix, me parece que está, o no sé si ya lo hayan quitado. Justamente cuando lo encuentran, cuando lo detienen, perdón, fue en el aeropuerto. Él iba viajando hacia otro país, sí, y llevaba una maleta, no sé con cuánto dinero, a ver si tienes el dato por ahí, cuánto dinero en efectivo llevaba apóstol. Sí, sí, sí. Y fue detenido. Ahora, en el documental también hay testimonios. Es que eso también es sorprendente. Llega tal el punto de idolatrar a la figura del líder, sí, sí, que sí, no les importa ni siquiera. ¿Cuánto llevaba? 90 millones de dólares. Imagínate. Entonces, pero creo que eso era lo que generaba la iglesia, ¿no? 90 millones de dólares. Porque cuando lo detuvieron llevaba como una cantidad así en efectivo. En efectivo.
pero está valuada porque si búscalo ahí en internet también, tienen una ciudad, realmente tienen una ciudad ahí en Guadalajara en la que pues también tuvo mucho que ver los gobernantes, Ujú. todo lo que se permitió darle a manos llenas para que ellos fundaran esto. Ahora, en el documental también dice que cuando diseñaron la ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, me parece, la edificaron o la hicieron sobre túneles secretos. No manches. Entonces, haz de cuenta que había mujeres, había servidores, o no sé cómo les llamen, que podían, desde cualquier parte de la ciudad que ellos hicieron, llegar al templo o a la casa principal del apóstol a través de esos túneles. Entonces, lamentablemente, en el documental dice que, pues obviamente, él tenía problemas de inmoralidad sexual y él buscaba muchas veces niños, jovencitas, y a través de esos túneles los llevaban Sí, sí, sí. a su casa para que nadie se diera cuenta. Pero lo que te iba a decir es cómo llega el punto en el que incluso los padres pueden idolatrar tan fuerte, tan grande a esta persona que no les importa ni siquiera la vida de sus hijos, ¿Cómo crees? ¿no? Entonces, Yo encontré algunos de los testimonios de Ok. los que hablas A ver, a ver. de niños Ajá. ex miembros anónimos de esta secta. Ujú. Y pues mira, el primero dice que narra esta persona, dice, desde niño me dijeron que el apóstol era intocable, que no podíamos cuestionarnos nada, pero cuando un miembro cercano fue víctima de abuso por parte de un líder, la iglesia hizo todo lo posible por ocultarlo, ¿no? Nos dijeron que era una prueba de fe y que no habláramos para no dañar la imagen de la congregación y de los líderes Sí, de claro. ese lugar, ¿no? Y también habla de que precisamente él fue drogado y fue transportado por uno de los túneles de los que tú hablas Ujú. y perdió el conocimiento. Sí. Hay casos muy, muy fuertes que pues incluso no podemos decir aquí por esta plataforma, pero casos que involucran animales y otro tipo de situaciones. Y es que es justo lo que dices, o sea, llega un punto en el que quizá no eres tú actuando, ¿no? Te lavan tanto la cabeza este tipo de personalidades que llegas a ponerte hasta de su lado, ¿no? Y llegas a pensar que todo lo que hacen es correcto y no te importa quedar mal con tu familia o personas cercanas a ti con tal de quedar bien o hacer lo que esta persona te pide o Claro. Inclusive, mira, tal era el control que quería hacer él, que edificó sus propias escuelas. O sea, haz de cuenta, en esta comunidad en la que viven, tienen escuela, tienen supermercado, tienen todo, 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 todo dentro de la comunidad para que ellos no salgan. Y, por ejemplo, si ellos, no sé, tienen a una persona viviendo en otra ciudad, también como que tratan de aislarlo lo más que se pueda de la realidad. O sea, como que los envuelven en un sistema en el que ellos no puedan cuestionarse nada y que lo que ellos están viviendo en ese pequeño mundo, esa es la realidad completa, así tal cual como ellos actúan, lo que el apóstol diga, lo que el líder diga, eso es lo que ellos tienen que hacer. Sí, sí, exactamente. Y pues muchas personas que son trasladadas por estos túneles que tú dices, pues son trasladadas como bien te lo decía, o sea, son drogadas o inyectadas con X sustancia y las otras personas que sí están conscientes, o sea, una vez que entras por esas puertas no sabes qué pasó, ¿no? Sí. Y es sorprendente que cuando lo detienen, porque todavía sigue saliendo sus noticias, hace un año me parece, no sé en qué fecha exactamente, Sí. se le dictó sentencia, y ahí si me ayudas con el dato de cuál fue la sentencia
que le dieron, pero él pidió a toda la comunidad, a toda la congregación, que ayunaran y que oraran por él, para que él lograra pasar esta prueba. Y haz de cuenta que en el momento en el que lo tienen ahí, ¿en qué fecha fue? Bueno, en el 2022, que se le dio sentencia, ¿no? 16 años, 8 meses de prisión. 16 años. O sea, te das cuenta del poder, o sea, para poder haber ganado todos esos casos, todos esos juicios, todo lo que hizo, Sí. todas las denuncias, porque en ese documental incluso vienen las denuncias verbales de los afectados, de los padres, y se lo dicen así en la cara, y le dicen, acuérdate cuando hacías esto, y tú y esto, o sea, todos se lo están diciendo, y él está sin moverse, está viendo hacia adelante, y todos estos cargos por 16 años. Y es sorprendente que luego ves a una persona que se robó una lata de atún, Ajá. y le dan 50 años de prisión, Sí. ¿no? Entonces sí, es sorprendente. Sí, está cañón. Y pues no, o sea, me tocó también en mi investigación que muchas personas o figuras públicas son parte de esta comunidad de la luz del mundo. de la luz del mundo, ¿no? Entonces, ese poder tanto artístico, político, entran a esta iglesia, a esta secta, pues son las mismas personas que ayudan, ¿no? En este caso, que tuviera 16 Claro. años de cárcel. Claro, porque Y esos son testimonios, los que tú decías, de casos que salieron a la luz, ¿no? Públicamente. Pero todos los que no. es sorprendente que incluso haz de cuenta que llegan reporteros de la televisión abierta Sí. y los entrevistan y les dicen, ¿qué opina de...? Y no pueden hablar, no pueden decir nada. Ujú. Sí. Tratan de entrevistarlos, se van, corren, o sea, porque ellos tienen la orden de no dar nada De información, ¿no? Y hay muchos casos de artistas y políticos que se sabe que son de esta secta, pero si no, ellos claramente siempre lo van a negar. Y pues el poder, ¿no? Que tiene. De hecho, justamente dicen que lograron todo lo que obtuvieron, construir toda la ciudad, Sí. tener todo eso, definitivamente por ayuda política. Entonces, pues sí, lamentablemente esta situación, ¿no? Ujú. Y bueno, vamos a hablar de ahora Jim Jones y el templo del pueblo, ¿sale? Sí. Y mira, justamente igual preparé ahí un poquito, dice, en los años 50, Jim Jones fundó el Templo del Pueblo en Indiana, un movimiento que mezclaba ideas religiosas con ideales comunistas y de justicia social, lo que te decía, ¿no? Viendo por el interés de todos. Sí. Su carisma atrajo a muchos, especialmente afroamericanos y personas marginadas que buscaban un cambio verdadero, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que se les prometen muchas cosas? Inclusive, dentro de la iglesia cristiana, creo que se ha manejado muy mal esta idea de, que después vamos a hablar, de el parar de sufrir, ¿no? Ajá. Sí. Es otra secta. Es otra secta. Pero que a veces decimos, ay, no, es que... Y hay veces que tratamos de vender el evangelio justamente como una solución a tus problemas Exactamente, definitivos, ¿no? ¿no? Cuando realmente la palabra de Dios nos dice, oye, en el momento en el que tú aceptes a Jesús, todos tus problemas se van a solucionar, todo va a cambiar. Sí. Y eso no nos lo dice. Nos dice, en el mundo vas a tener aflicción, va a haber esto y todo, pero tienes que confiar, porque Exacto. todo esto va a pasar. Sí, a veces encerramos a Dios en una cajita y pensamos que
él es como nuestro genio, ¿no? El genio de la lámpara, genio de sí. la lámpara, y que cada que necesitemos algo, frotamos la lámpara y él va a salir y va a solucionar nuestros problemas. Y por eso mucha gente se va decepcionada de las iglesias, porque llegan con esta promesa, ¿no? Sí. Llegan con la promesa de que, oye, ven a Cristo y todo esto. Es que realmente el Evangelio va más allá. El Evangelio va a una eternidad, ¿no? Entonces, él atrajo a muchos, dice, personas marginadas que buscaban un cambio verdadero. En 1977, Jones llevó a más de 900 seguidores a un remoto lugar en Guyana, llamado Johnstone, prometiéndoles un paraíso libre de racismo y opresión, pero la utopía pronto se volvió una pesadilla. Dice que hace cuenta que él los llevó a esta comunidad apartada, era como si fuera una selva, y los ponía a trabajar como esclavos. O sea, totalmente. Había lo que en un tiempo se había visto, era, como lo dice, una utopía. ¿Por qué? Porque ellos creían que al llegar a ese lugar Sí. iba a ser el paraíso. Todo el mundo iba a habitar feliz, ya no iba a haber problemas. ¿Por qué? Porque les estaba vendiendo esto, les estaba diciendo, ahí ya no va a haber racismo, ya no va a haber más tristeza, no va a haber dolor. O sea, él les estaba vendiendo eso. Y dice, pero la utopía pronto se volvió una pesadilla, porque cuando llegaron ahí los trataba mal y nadie podía salir. Tenía hombres armados alrededor de toda la comunidad por si alguien intentaba No manches. salir. Es que también eso es abuso de poder, ¿no? Porque dices que fue a afroamericanos, ¿no? Uh-huh. Y desafortunadamente son personas con necesidad en la mayoría de los casos, ¿no? Y son personas que puedes engañar fácilmente, ¿no? Si no están bien cimentadas en su fe. No, e incluso pues, si tienen problemas de autoestima, exactamente. ¿no? Todas esas situaciones. Mira, el control psicológico era absoluto. Sí. Nadie salía, las críticas eran castigadas. Porque eso también. O sea, cuando tú empiezas a notar que hay algo raro, ¿no? Porque dices, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo salir de esto? Sí. Dice, nadie salía, las críticas eran castigadas y Jones se volvió paranoico. ¿Por qué? Porque él, a una persona que quiere controlar, necesita sentir que tiene el control absoluto de todo. Sí. Y si de repente escucha que por ahí alguien algo anda diciendo, entonces empieza esta paranoia. Sí. Ven para acá, vamos a hablar, ¿no? La parte de control mental que llegas a tener sobre las personas, ¿no? Por ejemplo, yo también investigué un poquito sobre Jones y él controlaba pues el aspecto de vida de las personas, ¿no? Tanto así que, bueno, él y sus seguidores, ¿no? Como los que tenían rango dentro de ahí, ¿no? Y controlaba aspectos primordiales como la comida. O sea, ¿qué comías? ¿Qué no podías comer? Toda la información, o sea, si yo hablaba contigo, no sé, te contaba algo. ¿De qué hablaste con a ti? Ajá. Y ya a los 5 minutos todos ya sabían lo que había hablado contigo, ¿no? Todo ese traspaso de información de una persona a otra, él lo sabía, ¿no? Okay. Entonces, también las relaciones personales, ¿no? Tú con tu esposa, con tus hijos, o sea, todo lo que tú hablarás con ellos, también. Y usaba muchas técnicas de coerción, ¿no? Chantajes emocionales, castigos para mantener a la gente sometida, y se instaló una paranoia externa que se creía que el gobierno de Estados Unidos y otros enemigos externos querían destruir la comunidad por lo mismo. Sí, inclusive mira, dice que en 1978, tras la visita de un congresista que investigaba abusos, Jones ordenó asesinarlo. Y ahí es cuando empezó a ver
que todo ya se le estaba saliendo de las manos y empezó a meterles la idea en su mente a todos, diciéndoles que el fin ya era en ese momento, que era momento de encontrarse con Dios. ¿Y qué crees que hizo? Mandó hacer el suicidio masivo más grande que se tenga registrado. Dice, es una tragedia sin precedentes. 918 personas, incluidos cientos de niños, murieron al beber una mezcla envenenada. Les dio a beber a todos cianuro. Consiguió cianuro y hace cuenta que los puso a todos en la comunidad, estaban cantando, estaban todos, y todos estaban felices porque se les había metido en la cabeza de que era momento de encontrarse con Dios. Entonces, fíjate cómo es ese control mental que logran tener, que se tomaban, los primeros que se tomaron el veneno fueron los niños, por orden de los padres. Y después todos los papás personas adultas y ya se tomaron eso. Y así dice, el horror de John Stone se convirtió en una advertencia mundial sobre el peligro de los cultos y el poder destructivo de un líder fanático. Sí, es que la manipulación religiosa y justamente eso, el fanatismo, tiene un poder cañoncísimo que, como decía, ¿no? Te lavan la cabeza. O sea, todas tus ideologías, todo lo que tú crees, lo que haces, incluso lo veíamos, lo que comes, lo que platicas con tus hijos, con tu familia, llega a ser manipulado tanto por estas personas que tu vida la transforman, ¿no? A un punto de que ya ni siquiera eres tú, es esa persona a través de ti, ¿no? Y pues bueno, las consecuencias pues revelan cómo este líder carismático puede utilizar el miedo, los chantajes y tu fe para controlarte y destruir la vida de no solo una persona, ¿no? ¿Cuántas fueron las personas que murieron? 918 personas. Uh-huh. Y pues hoy Jones es un recordatorio, ¿no? De la importancia de cuestionar la autoridad y proteger tu libertad, ¿no? Personal, ya no solo de tu fe, sino también como persona. ¿Cuántas veces se repiten estas situaciones de sectas? Y por eso, pues esto lo queremos dividir en varios capítulos, porque, inclusive, siendo sinceros, muchos de nosotros hemos caído en algún momento en alguna de esas situaciones. Exactamente. Yo estaba escuchando el otro día un podcast que decía, hablaba de sectas y hablaba de Tupperware, hablaba de Avon, hablaba de Arabella, de Fuller, de todos estos sistemas piramidales que son sectas. Y vamos a tocar un tema también, el de Herbalife, ¿no? O sea, es una secta por donde lo veas. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran lo dañino que es para el cuerpo, para el páncreas, todas estas sustancias que si bien no son malas, aisladas, pero que con un desequilibrio alimenticio te pueden causar un mal. Pero tú llegas con una persona de estas y les dices, oye, es que esto no está bien. No, ¿cómo no está bien? Esto está bien, porque a mí me ha funcionado, ¿no? Sí. Y siempre es como, estas como ejemplos. Yo estuve en una ocasión en una secta muy horrible y yo lo platiqué una vez en un capítulo cuando estuve trabajando en esta escuela de computación. Y era una secta, definitivamente era una secta que te manipulaban psicológicamente y te decían, si tú no vendes hoy, no quieres a tus hijos. Entonces, muchos de los que estaban ahí decían, sí, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer por mis hijos y yo voy a traerle 5 ventas hoy a la empresa. A lo mejor la empresa en la que estás trabajando incluso es esa secta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay control psicológico, hay control de la información,
¿no? Porque tan solo se escucha algo de que se está hablando algo del jefe. Ujú. Y en luego, ese luego momento- van, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y ese control, incluso a quién le hablas, oye, no le hables a esta persona. O no sé si Prohibiciones, prohibiciones, ¿no? Sí, sí, exacto. Porque, o incluso te empiezan a poner en contra de tus compañeros, ¿no? Diciendo, a mí me ha pasado, y también lo voy a decir, hay veces que llega el jefe y te dice algo de otra persona, pero lo hace con el propósito únicamente de distanciarte de esa persona. Sí, o luego te inyectan ese, ese venenito de la competitividad, Sí. ¿no? De que para que te pongan las pilas, ¿no? O sea, si esta persona lo está haciendo mejor que tú, Sí, 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 sí. si tú no te pones bueno, pues vas para afuera, ¿no? Y es que son, Sí, sí, sí. ay, son controles, pues sí, de manipulación Sí, mental. O sea, son completamente. personas que incluso innatamente lo tienen, ¿no? Así saben cómo hacer, así mover sus piezas. Exactamente. Entonces, y después pues vamos a ver otros puntos que a mí me gustaría, ya cuando empecemos a cerrar como esta serie, de advertencias de que estás cayendo en una secta, ¿no? Eso estaría bueno. Entonces, mándenos ahí también en los comentarios si ustedes han estado en alguna situación así, créanme, lo vamos a leer, lo vamos a analizar, vamos a checar, porque muchas veces decimos, ¿cómo no se dieron cuenta? O sea, Exacto. ¿cómo estas personas llegando a una selva y ahí aislados y luego con trabajo, ¿por qué no se daban, por qué los de la luz del mundo no se daban cuenta en la situación en la que estaban? Ujú. Porque sucede como ese ejemplo de la rana, ¿no? En el agua caliente. De que si tú metes a una rana a agua hirviendo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a saltar, porque va a sentir lo caliente. Pero si tú metes a la rana en agua fría y poco a poco le empiezas a calentar, la rana va a morir sin darse cuenta cuando el agua ya haya hervido completamente. ¿Por qué? Porque la temperatura va subiendo gradualmente. Poco a poco. Sí. Entonces, cuando tú te das cuenta, pues ya, es imposible salir. Exacto. Sí. ¿No? Pues espero les haya gustado este capítulo. Mándenos en serio esos comentarios. Sí. Testimonios que hayan tenido en alguna secta, alguna congregación aún así. Y pues aquí serán leídos, aquí serán contados claramente con autorización. Y pues esperemos que les haya gustado este video. Les invitamos que si llegaron hasta aquí, se suscriban a nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y también YouTube. Y dejen su like. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video.